Podcast. Mucho más. Radio Alternativa. Podcast. Víctimas inocentes de todas las razas, de todas las religiones, de todas las ideologías, de aquí y de allá, en toda esta geografía de sangre y de luto. Mi nombre, pues, no lo digo porque por razones de seguridad. Es difícil de describir porque uno, pues, no se lo espera, ¿no? Bueno, pues todo empezó como de pronto unos días, meses antes, semanas. Lo primero que yo supe fue que a unos amigos, pues, un día llegó un tipo y pues les dijo que no se hicieran por ahí, que iban a hacer algo así como una limpieza social. Muchas personas dicen que policías, pues, de ahí de la zona, o limpiezas, o gente de la seguridad que supuestamente hay en el sector por parte de los grupos al margen de la ley, o pronto autodefensas o limpiezas sociales, o tienen que ver algo con ellos, o está relacionado. Y todo empezó más o menos como alrededor de las 10 de la noche. Y pues nosotros siempre frecuentábamos ese lugar, pues era un sitio donde nos relacionábamos. Y estábamos ahí y vimos a dos personas pues normal, como siempre subían más o menos, entonces nadie se preocupó, y ya cuando los vimos cerca fue cuando empezaron a disparar y sacar armas y todo. No tuve reacción, me di la espalda al asunto y solo pensaba en que me iban a matar en mi vida y todo. Cuando volteé a mirar, pues ya el man estaba como al lado mío, tenía otro amigo ahí, lo tenía de rodillas y estaba de espaldas. Y cuando salí a correr, pues yo no sé, volteaba a mirar hacia atrás y todo estaba ahí confuso, que se escuchaban gritos, lamentos, grosería por parte de las dos personas que subieron allá. Pues realmente algo duro. 4 personas, entre ellas estuvieron 2 menores de edad y pues 2 personas que en realidad pues no tenían nada que ver porque eran pelados, pero los otros 2 muchachos, creo que tenía uno 21 y otro 18. Me metí por un callejoncito que había para salir a como una principal de la loma del Rincón, y vi bajar una camioneta blanca con vidrios polarizados, iba en bombas, como quien dice. Yo llegué muy pálido a la casa y pues todos me vieron que estaba muy nervioso, y todo, mi mamá y mi papá y mis hermanos. No, pues la reacción de ellos fue, uy, cuidado, que no ande por ahí, porque esos sitios eran muy peligrosos. Y pues la reacción de todo papá, y habían anuncios en los periódicos que, pues en un periódico en particular donde salió la noticia, pues decían era guerra entre pandillas, y pues nada de eso era verdad, o sea, manipulan la verdad, le hacen creer otra cosa, y pues desprestigian eso los medios un poco. Mal hecho, porque eso no se debería hacer, y no quisiera vivir otra nota así parecida. Entonces, eso fue más o menos lo que pasó, así por encima, ¿no? Sin muchos detalles. Con este dramático testimonio que hace parte de su pasado, un joven quien milagrosamente se salvó de ser asesinado nos relata cómo 4 compañeros fueron violentados en el año 1997 en un sector popular de la ciudad por la mal llamada limpieza social. Víctimas inocentes de todas las razas, de todas las religiones, de todas las ideologías, de aquí y de allá, en toda esta geografía de sangre, de luto. Otros 60 uniformados serán liberados este fin de semana en Antioquia. Los panfletos ordenan un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Lucha
luchar contra algo que nos está oprimiendo, contra la marginación que nos ha tenido la sociedad, los jóvenes. Sí, han llegado volantes y eso que hay que guardarse a las 10, eso si no matan a cualquiera sin ver si trabajas. Pusieron una esquina a mi casa. Ya es una limpieza social supuestamente. Crea un cierto susto. O sea, igual también tiene que ser libre la gente de vivir en su barrio y sin opresiones de ninguna clase. Estoy cansado de las amenazas, estoy dispuesto a avanzar en esto. Don Fidel Rodríguez, un padre de familia quien fue víctima de la violencia urbana por medio de la limpieza social y que le arrebató a su único hijo, nos cuenta parte de su historia. Él durmió aquí, entonces conversamos y dijo: papá, yo voy a ir a la loma con mis amigos allí, que mi papá sabe. Y yo, bueno, se subieron ellos para allá. Y entonces cuando una hermana del finado, entonces llegó, la veía como asustada. Y, ¿qué le pasa a Teresa? Dijo que yo venía a contarle una vaina. ¿Y de qué? Y entonces puso a chillar. Dije, pero raro, ¿por qué chilla? Dije, ¿le pegó el papá o su mamá o qué? Dijo, no. Y entonces, ¿por qué llora? Dije, por la muerte de mi hermano. ¿Cómo así? Dijo, no, que mataron a mi hermano y a Fidel. ¿Y cómo así? Yo quedé nutrido y me fui para allá. Y hablé con el papá y dijo, sí, lo mataron en la loma. Y camino a ver. Y entonces ya llegó la policía y hicieron el levantamiento y ya que se puede hacer más. Ya murió, ya que se puede hacer. Cuatro muchachos. No sobrevivió más nada. Apenas nos lo entregaron. Sí, para Medellín legal. Allá fue donde nos los entregaron ya. Y lo traje y lo sepulté aquí en el cementerio de la 68. Ay, quedó sepultado. No se supo al fin nada de eso. Quedamos en PUN, eso. Yo no recibí tampoco nada de plata. Pero eso no quería ni recortar yo. Latinoamericana, escucha mi amenaza. La muerte, el sufrimiento rondan nuestras casas. Pobreza por las guerras, todos estamos heridos. Secuestros, extorsiones, fleteos, homicidios. ¿Qué más quieres de un hijo? Estamos confundidos. Nuestra sangre se derrama por montañas y ríos. Colombia y sus hijos, desplazados por la violencia, caminan a las ciudades, huyendo de balaceras. Su hermano lo secuestraron, su padre se lo llevaron, su hijo se lo mataron y el resto exiliados. Ahora, mi amigo, dime lo que tú piensas. Si el futuro de nuestros hijos será en esta tierra, entonces, ¿qué les espera? Hambre, miseria, violencia, saqueos y robos. Las zonas que históricamente han concentrado el más alto índice de este tipo de homicidios en Bogotá han sido precisamente las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Suba, Bosa, Soacha y Rafael Uribe, entre otras. Mi nombre es Marta Bolívar, soy la alcaldesa local de Rafael Uribe. Hay un fenómeno que obedece a formas de sostener un estado de miedo, y sobre el estado de miedo hay que echarle la culpa a alguien. La limpieza social es un buen fenómeno para poder generar, digamos, una mentalidad equivocada de seguridad ciudadana. Cuando tú empiezas a hablar de seguridad ciudadana y no reconoces que la inseguridad es un problema de exclusión social, entonces vas a hacer exclusión. Yo estoy seguro si el otro no existe. Entonces hay un discurso de doble moral en la lógica de la seguridad ciudadana. Hablamos todo el tiempo de inseguridad y no la relacionamos nunca con la mano negra de la limpieza social. No es más que el producto de un discurso de seguridad ciudadana que lo que hace es excluir al otro, no construir tejidos sociales o ciudadanía o buscar equilibrio social. Ese es el problema de llegar a ser desechable. Es asociado a un discurso de que sobra y que afectaría, digamos, mi forma de vida o mi seguridad. Obviamente no todo gobierno obedece a las mismas condiciones, digamos, políticas. Entonces una cosa es, por ejemplo, lo que piensa el gobierno distrital y otra cosa es lo que opina el gobierno nacional. Pero son debates públicos que parecieran no poder ser leídos entre las líneas de los medios masivos de comunicación, pero que son los debates de la administración. Este tipo de delitos que han sido parte de páginas de diarios y revistas de manera tergiversada es considerado un mecanismo de disciplina social, una especie de eutanasia que es de total repudio por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos por ser crímenes de lesa humanidad y que en la mayoría de los casos han quedado en total impunidad. Rafael Poveda, periodista. Pues yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestro país, la impunidad, de los grandes sufrimientos. Y hasta que no venzamos o por lo menos aminoremos la impunidad de nuestro país, no vamos a ser un mejor país.
Y es la impunidad en todo sentido, es la impunidad en la corrupción, es la impunidad en el crimen, es la impunidad en los homicidios. Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a vivir así y ese es un gran problema. La gente quiere tomar supuestamente la justicia por sus manos. Hay grupos reales de poder en diferentes partes del país que van mucho más allá de las autoridades y es gente que considera que ellos tienen la autonomía de hacer lo que quieran y de disponer de las vidas de quien quieran, pero todo eso se refleja porque hay una gran debilidad del Estado, hay una gran debilidad de las autoridades, de la fuerza pública, porque este es un país con demasiados problemas. Vivimos como si fuéramos pordioseros del universo, en la jugada, creando zonas de libre miedo, libre albedrío, cero desespero. Alfonso Valdivieso es fiscal general de la Nación. Yo creo que ese es un tema que nos sigue golpeando mucho a los colombianos en la medida que el sistema de investigación todavía no es un sistema ágil. Fuera de eso hay también una acumulación excesiva de procesos. Son tantos los expedientes y en todas las jurisdicciones, no solamente lo penal, que a un funcionario judicial le queda muy difícil evacuarlos oportunamente. Entonces eso, ¿a qué lleva? A que sea válido aquello de que no hay peor injusticia que una justicia tardía. Luego en Colombia tenemos que hacer muchos más esfuerzos para que la impunidad, es decir, las circunstancias que impiden que se establezca la responsabilidad del acto directivo sean superadas. Entonces el rezago judicial, la cantidad de procesos que están haciendo parte de los anaqueles, etcétera, y que retardan las decisiones, es otra gran preocupación. He llegado a esta posición sin odios, sin rencores, porque nunca en la historia de la República había sido acallado tan peligrosamente el pueblo bogotano en sus opiniones. Podéis tener la seguridad, pueblo capitalino y pueblo colombiano, que las Fuerzas Armadas no os fallarán, porque nuestro lema está en este glorioso escudo: libertad y orden. Según estadísticas del Banco de Datos del CINEP y Justicia y Paz, que hace seguimiento a este tipo de violencia, entre 1997 y 2007 fueron cometidos más de 2.000 asesinatos motivados por la mal llamada limpieza social. Cabe resaltar que en la década de los 80, ciudades como Bucaramanga, Santander, Dos Quebradas, Risaralda y Medellín, Antioquia, se llegaron a adelantar campañas de eliminación a indigentes, jóvenes drogadictos y delincuentes comunes. Son páginas que leerán mañana generaciones con asombro y con indignación. Otras. No deberíamos estar armados, sino armarnos ideológicamente para combatir a estos grupos, limpiezas sociales, todo lo que tenga que ver con esa empresa de muerte. Deberíamos unirnos contra eso. Generar espacios, por lo menos para que la sociedad entre a discutir estos temas de una manera más abierta y de generar acciones que buscan de una manera que ese tema se visibilice y se discuta abiertamente entre la gente. Yo creo que la impunidad se borra con justicia, pero tenemos que fortalecerla. Es demasiado débil, pero también la impunidad se borra cuando nosotros como ciudadanos nos demos cuenta que es importante borrarla. La vida es como el aprendizaje, es algo que uno tiene acá en la tierra y que pues nadie tiene por qué quitárselo. Y la muerte pues es como algo que se desconecta, se lo quitan a usted y me imagino que ahí termina todo, muchas ideologías. La familia es una especie que está en peligro, 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 peligro. El anterior programa fue realizado por Robinson Pérez como homenaje a aquellos que ya no están entre nosotros. Agradecemos a todas las personas que con su voz, experiencia y conocimiento aportaron en la realización de este programa.
Radio Alternativa Podcast.